Como decíamos, hermanos, paz de Cristo, estamos grabando la clase número 14, autoridad espiritual. Eh, Como les venía diciendo, esta es una clase donde nosotros estamos aprendiendo en el discipulado y estamos viendo que para ser discípulos también tenemos que tener autoridad espiritual, ¿verdad? Estamos discipulando gente, estamos discipulando personas, ¿sí? Y para poder discipular a las personas, tenemos que ir viendo cada uno de estos pasos que fuimos dando en cada clase, ¿sí? Eh, Vimos el discípulo creciendo en la casa de Dios, el discipulado dentro del plan de Dios, la unidad que tiene que haber en el discipulado, la gratitud y la adoración como estilo de vida en el discipulado, alabando juntos a Dios, y también las relaciones interpersonales que tienen que estar saludables, los frutos espirituales que tiene el discípulo, los dones que tiene que tener el discípulo. Mostrarme a ver si se ve bien. Bien. La perseverancia que tiene que ser parte del discípulo, porque a veces no todo sale como uno espera y tiene que perseverar, tiene que enfrentar luchas y pruebas, tiene que vencer la tentación, tiene que conocer la voluntad de Dios, ¿no? Y como dice la palabra, que es agradable y perfecta, sí, pero tenemos que saber de qué se trata. También respetar la autoridad espiritual del pastor, ¿sí? Él es un área o una parte de lo que tiene que ver la autoridad espiritual. Bien, y ahora vamos a ver autoridad espiritual en el liderazgo. ¿Qué es la autoridad espiritual? Estudiaremos autoridad espiritual y para eso vamos a ver Tito 3:1. Los invito, hermanos, si pueden, yo de aquí no los veo. Ahora sí, ahí está. Ahí va. ¿Tienen la Biblia a mano? Amén. ¿Tienen Tito? Amén. Bueno, Bien, estamos llenos. ahí vamos. Es un nombre corto. Anema. Tito. Si alguien lo tiene, dígame. Amén. Amén. ¿Puede leer, hermana? Amén. En el nombre de Jesús. Tito 3:1. Justificados por gracia. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan y que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amable, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres, porque Amén. nosotros también, ¿Es- ¿Todo esto ¿sigo? es el 3:1 o siguió para adelante? Ahí El va, va. 3, el 3:1 y 2 Bien. y, leí. Ah, no. Es hasta buena obra. Bien. Dice, No. recuérdales que Ujú. se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Sigue más abajo Ujú. dándole consejos, ¿no? Que a nadie difamen, como decía. Pero lo Mm. más importante, en donde Pablo le escribe a Tito, ¿sí? Es que se sujeten a los gobernantes y a las autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Se ve Ujú. que comúnmente en las iglesias, ¿sí? En donde estaban ministrando y comenzando las iglesias al principio, se ve que era un ítem a rever o a revisar porque la obediencia no era parte de su diario andar a las autoridades. Entonces, era algo que el apóstol Pablo le remarcaba a Tito y le decía, recuérdales que se sujeten. O sea, como que había ahí ese tema que estaba medio flojo. Ujú. ¿Y cuántas veces a nosotros también nos pasa que estamos medio flojos en ese tema? Si bien las respetamos a las autoridades, si bien las reconocemos, sabemos, pero a veces cuando te dicen lo que no te gusta escuchar, ahí vienen los problemas. Ahí vienen los peros o
ahí viene el tema a ver cómo le pasó a Tito, ¿sí? Tenemos que sujetarnos, ¿sí? Y uno en la iglesia, al pastor, a los líderes, se sujeta, pero cuando está en el mundo, hay cosas que a uno medio como que le cuesta, ¿sí? Y lo que el Señor nos quiere mostrar en esta clase de hoy es que para tener autoridad, tenemos que estar bajo autoridad. Y acá vamos a ver que va a haber varios tipos de autoridad, varios niveles de autoridad. Pero es importante, como dice la slide siguiente, saber que hay normas, ¿sí? Que no nos movemos así nomás por el mundo como si nada. Hay leyes, hay principios que se rigen en el mundo y que rigen nuestra vida. Y como nosotros estamos en el mundo, ¿sí? Si bien estamos en el mundo, pero no somos del mundo, pero tenemos que cumplir las normas de este mundo, ¿sí? Tenemos que cuidar también de obedecer a la autoridad, de sujetarnos a las normas, a las leyes y a los principios. Yo que estudié martillero público y corredor inmobiliario, hay una parte donde nos enseñan y nos hablan de las normas y de las leyes, ¿sí? Y cuán importantes son, porque si, por ejemplo, uno va manejando por la calle y ve una señal y no la respeta, eso trae consecuencias. Si uno no obedece a la autoridad, eso también trae consecuencias. Y eso trae a colación un videíto que les quería mostrar, que lo tengo acá apuntado acá abajo, pero vamos a ver si lo podemos compartir. Voy a dejar de... Ahí va, vamos a compartir el videíto, que está interesante. Que de hecho, a ver si lo tengo acá. Lo compartí hace un ratito, no. Ahí va. Pero mientras tanto, vamos a compartir. ¿Cómo están? El día de hoy vamos a ver el tema, las autoridades y el cumplimiento de las normas y las reglas. ¿Estás listo? Iniciamos. Las autoridades son las encargadas de vigilar que las reglas y acuerdos se cumplan. Es importante cumplir los acuerdos y reglas que todos establecimos. ¿Y qué pasa si no se cumplen las reglas? Cada quien haría lo que quisiera. Habría un caos total y muchos conflictos. Maestra, ¿y quién vigila que se cumplan las reglas? Las personas que vigilan que se cumplan las reglas son las autoridades. ¿Y qué es lo que hacen las autoridades? Las autoridades vigilan que las reglas y normas sean respetadas y se cumplan. También te cuidan y te protegen y se ocupan de que tengas lo necesario para tu bienestar. ¿Quiénes son las autoridades y qué es lo que hacen? Una autoridad es la policía. Ellos supervisan que las leyes se cumplan en la calle y siempre están vigilando. También tenemos a el árbitro. Él o ella guían el partido y dicen cuando una regla no se cumplió en el partido. Otro ejemplo de autoridad es un director de escuela. El director supervisa que las reglas de la escuela se cumplan para que los alumnos aprendan y estén seguros. También tenemos al presidente del país. El presidente cuida que se respeten las reglas que benefician a todos los que viven en ese país. Otro ejemplo de autoridades son los padres de familia. Ellos cuidan y protegen a la familia
vigilando que las reglas se cumplan y así convivir en armonía. Es importante recordar que cada uno de nosotros es responsable de sus acciones y de cumplir las reglas. Pero cuando se te olvida cumplir las reglas, las autoridades te recuerdan cuáles son esas normas que hay que cumplir. Recuerda que es muy importante que sigas las reglas y acuerdos de convivencia y poner mucha atención a las autoridades. Me dio mucho gusto que estés aquí. Espero que hayas aprendido mucho. Mouse. Ahí está. Bien, sigamos. ¿Se entendió algo, verdad? Esto está explicado como para niños de preescolar, pero bueno, estamos aprendiendo, así que me considero un niño también. Ahí vamos. Amén, no más. Vamos a donde habíamos dejado. Bien, ¿y qué dice acá? Dios es primero y lo primero que debemos hacer es darle gracias a Dios por un nuevo día. Amén. ¿Es así? Amén. Entonces, Amén. debemos saber que nuestra máxima autoridad es Dios, nuestro Señor Jesucristo. Él es el Rey de Reyes y es el Señor de los señores. Amén. Amén. También, número 2, debemos saber que hay bendición en obedecer. Y pusimos aquí, su palabra es la fuente de nuestros pensamientos. ¿Sí? En Romanos dice así, Romanos 13 del 1 al 7, dice lo siguiente, sacar el micho porque se va a saltar mi babón. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, por Dios han sido establecidas, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien, pero si haces lo malo, teme. Ay, me perdí. Si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios, que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, y al que honra, honra. Eso está en Romanos 13, del 1 al 7. Esa no está en la presentación. No está en la presentación, pero lo quise traer a colación porque es muy completo este pasaje. Y está hablando de todas las autoridades en general, pero por sobre todo, dice, a las autoridades superiores, ¿sí? Y tiene que ver con este policía que puse ahí. Es raro ver un policía, ¿sí? Todo armado y buscando a Dios y sometiéndose a Dios. Pero eso es un principio de autoridad. Él es la autoridad ante la sociedad, pero ante su persona, Dios es su máxima autoridad, ¿no? Amén. ¿Y qué tiene adelante? La palabra. ¿Cuán grandioso sería tener policías, tener autoridades que tengan como fuente de sus pensamientos, como fuente de su vida, la palabra de Dios? Amén. Sí. Es muy importante. Ahora, en 2 de Timoteo 3:16 dice, toda escritura es inspirada por Dios
útil para enseñar, Para redarguir. útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. En Hebreos 4:12, como puse ahí, dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y Deuteronomio 6:17 dice, guardad cuidadosamente los mandamientos de Jehová, vuestro Dios, y sus testimonios y sus estatutos que te ha mandado. Entonces, si uno pone la palabra de Dios en primer lugar, según San Juan 14:23, dice, aquel que me ama, mi palabra guardará, y nosotros vendremos a él y haremos morada con él. El Señor está diciendo que si vos pones la palabra de él en primer lugar, tu vida va a estar bendecida. ¿Sí? Por eso, este número, bendición en obedecer. ¿Qué tenemos que obedecer? Primeramente, a Dios. Segundo, su palabra, porque su palabra es la fuente, ¿sí? Jesucristo mismo es la palabra. Entonces, su palabra es la esencia misma de Jesucristo, como nuestro Dios, como nuestro Señor. En Juan dice que Él es el verbo hecho carne, ¿sí? Y el verbo es la palabra hablada. Entonces, Él es la palabra. O sea, cuando uno pone la palabra en primer lugar, Él le está diciendo con sus actitudes a Dios, Señor, vos sos mi dueño, vos sos mi Señor y me sujeto a tu autoridad. Amén. Amén. La ley de Jehová, dice aquí, es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Eso está en Salmos 19, del 7 al 8. Y el 19, del 9 al 10, dice, el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y y dulces más que miel, y que destila del panal, o sea, la miel pura, ¿sí? ¿Cuántos tuvieron la oportunidad de ver un panal destilando miel pura, no? Amén. Y es riquísimo. Y bueno, dice que la palabra de Dios es tan rico como eso, es tan dulce como eso. Amén. Amén. Ahora, ¿qué tenemos aquí? ¿Qué ven ahí, hermanos? Díganme, participen. Se ve medio chiquitito. ¿Se ve algo ahí? No me dejen solo, ¿están ahí? Se ven personas adorando a un becerro. A un becerro. Y Estatua. esto es exactamente, esto es la imagen de cuando el pueblo de Israel salió de El Egipto, becerro. ¿sí? Ese es el becerro que cuando Moisés bajó del monte que estaban adorando. Así es, hermana, esa es la imagen, ese es Aarón, adelante de todos, ofreciéndole sacrificio al becerro y todos tocando trompeta y alabando al becerro. Y ahí cuando Ahora, se enoja el Señor, ¿no? esta imagen, mi esposa me decía, no la pongas porque no tiene nada que ver con la desobediencia, porque hasta ese entonces no tenían ley y generó todo un debate acá, generó un debate teológico familiar. Pero en realidad ellos sí sabían que existía Dios, sí sabían que Dios no tenía imagen y sí sabían que había que adorar a Dios. Pero ellos traían otro tipo de cultura del país donde estuvieron 400 años. Entonces, también ellos tenían la cultura de su pueblo, que su pueblo adoraba a dioses. Y como Dios no le respondía a Moisés y Moisés tardaba mucho porque hacía 40 días que estaba arriba, ya el pueblo empezó a impacientarse y le piden a Aarón, danos otro Dios porque parece que el Dios que nos sacó de Egipto no contesta.
y ellos se inclinaron a adorar a otro Dios. Ahora, habíamos hablado de que, ¿quién era la máxima autoridad? Dios, Jesucristo. Jesucristo, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Que había bendición en obedecer. Ahora, el camino a la maldición, ¿qué es? Y lo contrario, lo La ves. desobediencia. La desobediencia, ahí está. Y el camino a la bendición es la obediencia. Ahora, en 1 Samuel 15:23 dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Y aquí, ¿quién le estaba hablando a quién? Samuel le estaba hablando a Saúl, porque Saúl, Dios le había dicho que haga algo, ¿sí? Ahí no tiene nada que ver, o sea, no es contemporáneo con esa imagen que estamos viendo, es un poco más atrás. Ahí ya Saúl ya tenían la ley, ellos ya tenían el libro de la ley, ya tenían el Deuteronomio, Éxodo, Levítico, Números, eh, todo lo que es la Torá, ¿sí? Y dentro de la Torá es el Pentateuco, ¿sí? Son los primeros 5 libros que escribe Moisés. Y el Génesis, ya me había faltado el Génesis. Ahora, Saúl, Dios le dijo que extermine todos los enemigos, ¿sí? Y él se guardó el botín, se guardó las vacas, se guardó cosas del enemigo. Entonces, él hizo lo que quiso, o sea, y aquí viene el punto que tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Cuando Dios te da una orden, Dios te dice esto no, porque esto es pecado, o te dice por acá no vayas porque yo no lo apruebo, hay que obedecer. No hay cosas donde Dios nos va a decir, bueno, nos va a permitir que hagamos como queramos, o que nosotros decidamos, o que nosotros elijamos. Ahora, hay cosas donde Dios va a ser tajante y nos va a decir, no, esto no, no me agrada esto no me gusta. Y entonces, esas cosas como discípulos de Cristo, tenemos que tener los oídos abiertos y las antenas bien paradas, porque podemos caer en rebelión o en obstinación, ¿sí? O podemos desobedecer, como dice ahí. ¿Desobedecer a quién? A nuestra máxima autoridad, que es Dios, a nuestra máxima autoridad, que es su palabra, que es nuestra fuente de vida, ¿sí? Por eso están los mandamientos, por eso está la Biblia. La Biblia no está para tenerla guardada en la biblioteca, aunque está lindo que tengamos muchos libros, pero la Biblia está hecha para que nosotros la leamos y la cumplamos, para que la pongamos en, en práctica, ¿sí? Ahora, cada sector de la sociedad tiene leyes, como habíamos dicho. En la sociedad hay autoridades y esas autoridades imponen o escriben leyes o escriben normas que tenemos que cumplir. Las normas son conjunto de leyes que están agrupadas para que las obedezcamos y las respetemos, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede acá? Acá le está diciendo Samuel, ¿sí? Lo está retando a Saúl, ¿sí? Samuel era el sacerdote, ahora Saúl era el rey. En ese tiempo, el sacerdote era la voz cantada de Dios, ¿sí? Porque el único que podía acceder ante el trono de Dios, ante su presencia, era el sacerdote. No podía cualquiera, porque Dios, como es santo, ¿sí? A todo aquel que era pecador, su presencia lo fulminaba. Entonces, el sacerdote que se preparaba, que estaba a tiempo consagrándose, buscando a Dios, era el indicado para entrar a su presencia. Ahora, cuando Dios le hablaba, si Dios le hablaba a Samuel, mirá lo que hizo Saúl, Samuel tenía que ir y hablar, porque si no también él desobedecería. Vieron que es como una cadena, pero cuando Saúl va y le dice, cuando Samuel va y le dice a Saúl, Saúl tuvo en menos lo que le dijo.
como que no respetó de parte de quién venía, ¿sí? Y a veces nos puede pasar que como servidores de Dios estamos tan cerca de la autoridad o estamos tan cerca, ya sea del pastor o de nuestros líderes o de las autoridades, que nos acostumbramos a hablar con ellos y a veces nos podemos caer en, en no considerar de parte de quién viene ese consejo o esa palabra que nos ha dicho, y tendemos quizás a menospreciar o a desechar o a poner entre comillas algunas cosas cuando quizás está viniendo de parte de Dios. Entonces, tenemos que tener cuidado, hermanos, porque así lo mismo que le pasó a Saúl, nos puede pasar a nosotros. Y acá lo vuelvo a repetir, como pecado de adivinación es la rebelión. ¿Y qué es la rebelión? Y como ídolos e idolatría, la obstinación. ¿Sí? Y yo acá puse una bruja, ¿no? Que está haciendo un hechizo, un conjuro. Dios considera a aquel que se revela, ¿sí? Como un adivino, como un brujo, como un mago, ¿sí? Y como un idólatra, ¿sí? O como ídolos, por eso puse el becerro, la obstinación. Fíjense que Saúl después de eso fue desechado para ser rey. A él le costó el puesto, ¿sí? Y él, lo único que le importaba era su apariencia. Dice, bueno, tranquilo, pero simulá, como que todavía sigo teniendo autoridad, como que todavía sigo siendo el rey. No le declares al pueblo. O sea, no entendió nada. Y después de ahí Samuel se va a elegir a David como rey. Ahora, nosotros tenemos en nuestras manos la decisión. Hay dos caminos, son totalmente opuestos. Uno va para un lado, otro va para el otro. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuál vamos a elegir? Dios no nos obliga, pero sepamos que cada camino tiene consecuencias. Por eso puse Deuteronomio 28. En Deuteronomio 28 viene el tercer punto que tiene que ver resultados de la obediencia. Entonces, número uno, nuestra máxima autoridad. Número dos, que hay bendición en obedecer esa máxima autoridad y en obedecer su palabra. Y número tres, ahora viene la obediencia, ¿sí? Y sus resultados. Pero también, así como está la obediencia, está la desobediencia y sus resultados. Entonces, la Biblia nos habla en Deuteronomio 28, los animo a que busquen Deuteronomio 28, si tienen Biblias, por ahí. Hermanos, yo les voy a pedir que cada vez que tengamos clase o cada vez que estemos ya sea en una escuela que se hable de la palabra, que tengamos una Biblia física a mano, porque de esa manera vamos a poder buscar en la palabra y poder encontrar que lo que estamos diciendo no está inventado y es cierto y está todo escrito acá. ¿Sí? Y también nos va a servir a nosotros para ir familiarizándonos con las hojas, con la palabra. ¿Por qué? Porque el día que yo no tenga celular, el día que yo no tenga la Biblia digital, voy a estar en problemas, porque no voy a entender no voy a poder leer la palabra, no voy a saber dónde están los pasajes, los versículos, los capítulos. Entonces, les animo a que puedan tenerla ahí a mano. Y dice así, el 28. Voy a leer el título nomás porque es largo, ¿sí? Dice así, bendiciones de la obediencia, ¿sí? Y les leo el uno, dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te escribo hoy, prescribo, hoy también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Amén. Y en el 2 dice, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Y ahí empieza, bendito serás en tu ciudad, tú en el campo, bendito el fruto de tu vientre, el fruto. O sea, empieza a declarar cada versículo las bendiciones que implica obedecer. ¿Sí? Acá puse
De la obediencia habla 16 versículos. ¿Sí? Y puse la manzanita roja. ¿Por qué la manzanita roja, no? Ahora, y de la desobediencia, fíjense que habla más versículos, ¿Por qué la manzanita roja? ¿no? Porque es el fruto prohibido, ¿no? Pero la obediencia es Por el... eso, por obedecer, tiene un significado. Ah, no, entendí. La manzanita mordida es la desobediencia, Ah, ahora entiendo. ¿entienden? La Y la manzanita. manzanita sin morder es la obediencia, o sea, Requiere revelación, hasta entonces. ahí venía bien Adán y después se fue la manzanita mordida. Ahí sí, Bien, entendí. pero Este dice así, Adán, este Adán. consecuencias de la desobediencia, dice acá. En el 15 dice, pero acontecerá que si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás en tu ciudad, maldito en el campo. O sea, no es que uno va, esto es lo que quiero que entiendan. Para uno ser bendecido o maldecido, ¿sí? No es que uno va a estar atrás de la bendición o atrás de la maldición. Te alcanza, dice. Ajá. Te va a alcanzar. Si vos obedeces, la bendición te va a alcanzar. Ahora, si vos desobedeces, la maldición te va a alcanzar, dice. No es que, ojo, porque esto es importante que lo tengamos en cuenta porque tiene que ver con los resultados de obedecer a Dios. Dice que la bendición te va a alcanzar. Ahora, no quiere decir que no esté pasando por una prueba, ¿sí? Por más que yo esté obedeciendo a Dios, o por algún pasaje de enseñanza de parte del Señor, pero sepan que la prueba es temporal. Dice la palabra que la obediencia atrae bendición y la desobediencia atrae maldición. Ujú. Acá pusimos, Dios en su palabra llama a la obediencia bendición y a la desobediencia, maldición. Amén. Y ahí está el versículo que leímos hoy al principio, Romanos 13 del 1 al 7, que tiene que ver con someterse toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Gloria a Amén. Dios. Ujú. Sigamos. Consecuencias de desobedecer. Y acá está la caída de Satanás. Y voy a agregar algo más que no está acá en las filminas, pero lo quería leer porque es importante. Lo tengo en el libro del instituto y la verdad que les quiero dar un bocado de algo sustancioso. Amén. Dice acá, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Dice el versículo. Ese versículo está en Isaías 14, 12 al 15. Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas en las nubes, subiré, y seré semejante al Altísimo. Y el otro está en Ezequiel 28. Si alguien lo quiere leer, Ezequiel 28, del 12 al 15. Y mientras estamos buscando, voy a hablar lo que yo les decía que les iba a compartir. El trono de Dios se fundamenta en la autoridad. Todas las cosas son creadas por la autoridad de Dios y todas las leyes físicas del universo se mantienen por esta misma autoridad. Dios sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Significa que sustenta todas las cosas con la palabra del poder de su autoridad, porque la autoridad de Dios representa a Dios mismo, mientras que su poder representa sus hechos. El pecado contra el poder es perdonado con más facilidad que el pecado contra la autoridad, porque este último es un pecado contra Dios mismo.
Solo Dios es autoridad en todas las cosas, porque todas las autoridades de la tierra son instituidas por Él. La autoridad es algo de importancia sin igual en el universo. No hay nada que lo sobrepase. Por consiguiente, es imperativo que los que deseamos servir a Dios conozcamos su autoridad. Y esto es para nosotros. Amén. ¿Qué dice en Ezequiel? ¿Alguien lo quiere leer? Ezequiel 28. Yo no tengo. Acá dice del 13 al 17, pero ajá, vamos a Del chequear. 12 al 15 dice ahí en tu escritura. Sí, bien, dale. ¿Qué lea? Del, del 13 al 17. En el nombre de Jesús, Ezequiel 28, 13 dice, en Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornalina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras, de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón, a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría, a causa de tu esplendor, yo te arrojaré por tierra. Delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Bien. Y el 18 dice, con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió y te puse en ceniza sobre la tierra, a los ojos de todos los que te miran. Amén. Fíjense que aquí está hablando de Luzbel, ¿no? ¿Quién era Luzbel? Dice así, dice, en el 12 dice, así ha dicho Jehová el Señor, en el medio, ¿no? Después de que le habla el rey de Tiro, tú eres el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. Y ahí entendemos que la serpiente antigua era Luzbel, era Satanás, ¿sí? Que tiene varios nombres, pero que además él estaba en el huerto del Edén junto a Adán y Eva, ¿sí? Y él se paseaba por ahí, tenía un lugar de excelencia, era un querubín, dice acá, querubín protector. ¿Y cuál fue su pecado? A ver si lo sacan. A ver, ¿cuál fue el pecado de Satanás? El orgullo, creerse más que Dios, creo yo. Amén, dice que se enalteció tu corazón, pero dice que además hizo otras cosas más. Dice que con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. La Dice, desobediencia. desobedeció, rebelión. Ujú. Él generó una rebelión, ¿sí? En donde él estaba. Dice, la rebelión fue la causa de la caída, uy, y se me De gana acá, Satanás. de Satanás. La causa de la caída de Satanás fue la rebelión. Y eso está, tanto Isaías como Ezequiel se refieren al ascenso y caída de Satanás. Sin embargo, en el primer pasaje, en Isaías, pone énfasis cómo Satanás infringió la autoridad de Dios. ¿Sí? Dice, es una rebelión mucho más grave que la de ofender su santidad, puesto que el pecado se comete en la esfera de la conducta. Se lo perdona con más facilidad que la rebelión, pues esta es una cuestión de principios, dice acá. Fue el intento de Satanás de poner su trono sobre el trono de Dios. Ahí está lo que dice la hermana Cari. Dice que Satanás se creyó más que Dios. Entonces, ¿pecó contra quién?
pecó contra Dios mismo, Claro. ¿sí? La rebelión es algo que Dios no perdona tan fácil, Ujú. ¿sí? En realidad casi como que lo ve un acto de rebelión y enseguida se acuerda de Satanás. Así, prácticamente es lo mismo. Dice, fue el intento de Satanás de poner su trono sobre el trono de Dios, lo que violó la autoridad de Dios. Fue el principio de la vanagloria o exaltación propia. Ahí vemos algo más. Fíjense que a veces el que está en la alabanza o el cantante está luchando con eso también, de la exaltación propia o la vanagloria, o los que están en eminencia, que son alabados por el público, ¿sí? Están luchando con eso. Y si no son humildes y no se humillan delante de Dios, no se sujetan, pueden caer en ese pecado que se llama rebelión. El hecho de pecar no fue la causa de la caída de Satanás. Ese hecho no fue más que el producto de su rebelión contra la autoridad. Fue la rebelión lo que Dios condenó. Al servir a Dios, no debemos desobedecer a las Ujú. autoridades, porque el hacerlo es un principio de Satanás. ¿Sí? Entonces, cuanto más estemos sujetos a Cristo, ¿sí? Más vamos a estar con autoridad. Ahora, mientras nosotros le damos lugar a eso en nuestro corazón, corremos peligro de caer en rebelión. O sea, Rebeldía, rebelión sé igual. es parecido, pero la raíz es la misma, ¿sí? Suenan iguales y son sinónimos. Ahora, vamos a ver áreas de autoridad que están bajo la soberanía de Dios, porque habíamos dicho que la autoridad de Dios es lo máximo. Ajá. Pero ahora vamos a ver que Él instituyó, como habíamos visto en el video, sectores que tienen que ver con autoridad y que tienen autoridad delegada. En Mateo 22-21 Jesús nos enseñó a obedecer a las autoridades del gobierno. Y dice así, vamos a buscarlo, Mateo en vivo, Au vivo. 22-21. En vivo. ¿Cómo es? Dice, y le dijeron, de César, porque él les preguntaba, ¿no? Ahí está la imagen. ¿De quién es esta imagen? Y la inscripción. Y le dijeron de César. Y les dijo, dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Entonces, ahí él estaba enseñándoles acerca de a quién tenían que respetar. Y en este caso era respetar al gobierno de turno, que era el César. Ahora nosotros tenemos nuestro gobierno de turno. Algunos le llaman peluca, Ujú. algunos le llaman Milei, pero anteriormente estaba Alberto Fernández y así. Y cada presidente electo es nuestro gobierno de turno, ¿sí? Ahora, hay que respetar la autoridad, ¿sí? Hay Aunque la que autoridad respetar a al veces presidente y cometa lo que es. errores, ¿sí? Nuestra misión no es juzgarlos, nuestra misión es orar por ellos Amén. y que cambien. Ahora, tenemos la familia, tiene autoridad, que es el padre. El padre es el sacerdote, dice la palabra. En Efesios 5:23 al 24 está lo que lo respalda. El que lo tiene, Levante la mano. dígame amén y lo lee. Yo lo tengo. Amén. ¿Qué dice? En el nombre de Jesús dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Amén. Aunque no nos guste, Si nos aunque gusta, a veces le nos gusta, a gusta. veces no le gusta. No, sí, Ahora, estamos contentos. sepamos, Estamos ¿sí? contentos Que nomás. la familia, por eso Satanás lo Tampoco que está comentarlo. haciendo es destruir cada sector de autoridad que fue delegado por Dios y que está bajo su soberanía y quiere destruir y torcer o transgiversar todo lo que tenga que ver con la autoridad de Dios. Ujú. Por eso la familia hoy está en un problema, por eso los gobiernos están en problema, por eso la iglesia está en problema,
Por eso los trabajos también tienen diferentes temas de autoridad, ¿sí? Él está ahí como titiritero tratando de llevar los hilos de la cuestión. Ahora, la familia está puesto Dios, está puesto el padre, la madre y los hijos, ¿sí? Ninguno es más que otro, simplemente cada uno tiene su rol y cada uno tiene su función, pero sepan que Dios le va a demandar al padre de la familia por su familia y por su esposa. Dios le va a demandar a la madre de la familia por sus hijos, ¿sí? Entonces, y ahí es como que Dios delegó en cada uno la autoridad. Por eso ahí está el padre, la flechita hacia la familia, hacia la madre y hacia a los hijos, y la madre directamente hacia los hijos. Ahora, el gobierno, los líderes nacionales, ¿sí? Los, como habíamos dicho, los presidentes, los diputados, senadores, concejales, intendentes municipales, cada sector tiene su autoridad. Líderes locales y después vienen los ciudadanos. Y ahí estamos último nosotros en la última parte de la cadena de mando. Ah, no, ¿qué más? Somos los que tenemos que obedecer a la autoridad, los que tenemos que hacer como Jesús, que pagó el tributo al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y después viene la iglesia. Los líderes de la iglesia son la autoridad en la iglesia. Y después vienen los miembros de la iglesia. Y los líderes de la iglesia, entre esos está el pastor, los hermanos obispos, los hermanos ordenados, los iniciados. Entonces, Dios es orden. Eso es lo que tenemos que entender. El diablo es desorden. ¿Sí? Si uno se fija cómo estaba la tierra en Génesis, ¿cómo estaba la tierra en Génesis? Ah, los enganché. Como el cuarto de Esteban. No, el cuarto de Esteban está bien. ¿Qué? Si uno lee Génesis 1:1, ¿qué va a ¿Cómo encontrar? Estaba desordenada, hermano. Estaba desordenada. En el 2 dice que estaba desordenada y vacía. Y dijo Dios, Ujú, voy a tener que ordenar porque no puede ser esto. Ujú. Dios su ujú, esencia misma es orden. Papi, véame. O sea, ujú. él ordena las cosas. Lo mismo pasa cuando Dios entra en un hogar. ¿Qué sucede? Cambia. El hogar comienza a cambiar. ¿Sí? Cuando está Ujú. Satanás en ese hogar, Amén. es un desorden. Es como hoy vimos el video. Sin leyes, sin Ujú, normas, es un desorden total. Fíjense que la anarquía no la trajo Dios. ujú, La anarquía es parte del movimiento de Satanás que quiere hacer que la autoridad del gobierno y de la sociedad se corrompa. Entonces, tenemos que saber que Dios es orden, que Dios es soberano, que Él es autoridad y que la autoridad está puesta por Dios. En el trabajo, el jefe ujú, o el patrón es la autoridad, pero sobre él también está Dios. Fíjense que sobre cada uno de estos está la autoridad de Dios. Ninguno puede ser más que Dios. Y ahí viene el siguiente problema, ¿sí? Que puede ser que la autoridad se cree más que Dios, ¿sí? Como le No tengo pasó más. al caso de algunos reyes de la tierra. No sé si se acuerdan la historia del rey Nabucodonosor o la misma historia del rey de Egipto, ¿sí? El faraón, que se hicieron estatuas en su honor, se hicieron esfinges, se hicieron un montón de cosas y cometieron un montón de atrocidades en honor a ellos mismos porque se consideraban y se creían que eran Dios. Entonces acá viene el otro punto de que obedecer y estar bajo autoridad está bien, pero hay un salvamento que tiene que ver aquí, que es el punto 5, es que cuando se justifica la desobediencia. Hay en algún momento que yo tengo justificado desobedecer. No siempre, salvo que es como una cláusula, vieron en los contratos, ¿no? Que hay cláusulas por si pasa tal cosa. Bueno, esto también. Cuando la orden va contra lo establecido por Dios,
ahí yo tengo justificado, porque Dios dice no, hacelo. ¿Entendés? Es como que Dios va a mi favor. ¿Por qué? Porque esa autoridad se enalteció, Se la mandó. como le pasó a Satanás, que se creyó más que Dios y quiso ser Dios. En este caso, no sé si se acuerdan de la historia de Daniel en el foso de los leones. El rey Darío, ¿sí? Era muy amigo de Daniel, pero resulta que aquí, como No el rey Daniel como de vemos en la Grecia, ¿no? imagen, los Ah, sátrapas, ¿sí? Estamos en los sátrapas buscaron la manera de hacer caer a Daniel, porque no había, dice aquí, no hallamos contra Daniel ocasión alguna para acusarle, sino la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Fíjense qué astutos que fueron, que buscaron la manera de hacerlo caer, porque sabían que Daniel no iba a ir contra su Dios, ni contra la ley de su Dios, ni contra nada que tenga que ver a desobedecer la autoridad. Por eso es que termina en el foso de los leones, en Daniel 6, del 6 al 24. Y dice acá la imagen, dice, mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño. Fíjense cómo Dios respaldó a Daniel, que Daniel oraba, que Daniel buscaba a Dios, estaba 3 veces al día buscando su presencia, y sin embargo, no, Dios no impidió que él pasara por ese momento de prueba, porque ahí también su fe fue probada también. Pero ¿qué pasó? Dios estuvo con él, envió su ángel, dice ahí. Ahora, si uno sigue leyendo Daniel 6, a esos mismos que intentaron acusarlo, el rey Darío dijo, a todos estos métanlo a ellos con su familia y saquen a Daniel. Y ni bien los metieron, fueron devorados. Dice que al ingresar al agujero, los leones se los comieron. Entonces, fíjense cómo Dios respaldó a Daniel. Y en caso de idolatría, también se justifica desobedecer. Dice, cuando Daniel y sus amigos fueron rescatados del horno de fuego. ¿Se acuerdan la historia? También está en Daniel. Sadrach, Mesach y Abednego eran los amigos de Daniel y que fueron también metidos en un horno de fuego por no idolatrar al rey Nabucodonosor. El rey decía, ahí como se ve en la imagen, el rey hizo una estatua de oro y dijo que todo el palacio, que todo el reino, al sonar de las trompetas, se arrodillen y adoren la estatua de él mismo, que era una persona. Y ellos se abstuvieron y dijeron, mi Dios, mi Dios nos salvará, ¿sí? Sepas tú, oh rey. Ahora, ¿qué momento? O sea, porque ellos actuaron bien, pero ¿cómo actuaríamos vos y yo en una situación así? Tenés que tener mucha fe para decir y saber en quién crees para responder de la manera que ellos respondieron. Por eso puse acá el 3:12 al 17, dice, en el 17, he aquí nuestro Dios, a quien servimos, le dijeron ellos al rey, directamente al rey. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Y dice que en el siguiente, que es Nabucodonosor, en ese mismo instante, se llenó de ira y ordenó que el fuego sea incrementado y que los metan ahí en el horno bien caliente. Tal es así que el guardia que estaba cuidando la puerta murió por la temperatura del horno. Y ellos ingresaron y dicen que vieron a alguien más, a uno semejante al Hijo del Hombre que se paseaba con ellos. Y ahí está la figura, ¿sí? Teofanía. La teofanía. Pero ¿qué pasa? Cuando cuando hay conflictos de autoridad, por eso puse acá esta imagen, ¿sí? Hay obediencia y desobediencia, ¿sí? Pero los conflictos de autoridad tienen que ver con dos visiones. La división, ¿sí? Tiene que ver
con esto, con que unos tienen una visión y otros tienen otra visión. Dios nos llama a ser uno, ¿se acuerdan? Sí. Estamos hablando de discipulado. Dios nos llamó a trabajar en equipo. Ahora, todo aquel que tenga rebeldía genera división. Todo aquel que tiene un espíritu de rebelión hace que el equipo se divida y ahí genera un conflicto de autoridad. Por eso Dios inmediatamente cuando hay estos conflictos de autoridad actúa rápido y respalda su autoridad, respalda la autoridad. Cuando le pasó a Moisés con el caso de Nadab, Abiú, ¿se acuerdan que lo vimos? Esos que intentaron decir, no, nosotros también tenemos nuestra idea y Dios también está con nosotros. Ah, sí, se los tragó la tierra, hermanos. Déjenme decirle que aquel que se rebela contra la autoridad no va a tener respaldo de Dios, a no ser que sea un caso que se justifique en un caso de idolatría o en un caso de, como vimos anteriormente, que va contra lo establecido por Dios. Así que siempre tenemos que obedecer. No hay margen de desobedecer. Acá dice, cuando la autoridad delegada de los hombres que representan a Dios y la autoridad directa de Dios entra en conflicto, como vimos en el conflicto de intereses, ¿sí? En el conflicto de autoridad, ¿sí? Porque es un conflicto de autoridad. Está el hombre diciendo una cosa y Dios está diciendo otra. Entonces, ¿quién es la autoridad? ¿Sí? Tenemos que saber que cuando esa autoridad entra en conflicto, se debe rendir sumisión. ¿Sí? Uno debe estar sujeto a su autoridad, pero no obedecer la autoridad. ¿Sí? ¿Y cómo es eso? Y yo decía, ¿cómo es eso? ¿Cómo les explico? Y Dios traía a mi mente el caso de Saúl y de David. ¿Se acuerdan? Dios había ungido a David como rey, pero Saúl seguía siendo el rey. ¿Y cómo hacía David? David se sujetó, se siguió siendo Sumiso. sumiso al rey, pero cuando Saúl se la mandaba, David no lo seguía. Es más, por no seguirlo, generó en Saúl celos y comenzó a perseguirlo a David. David tuvo incluso la oportunidad de matarlo y no lo hizo por temor a la autoridad. Fíjense que a veces uno tiene todo el alcance de la mano para decir, ah, me las voy a cobrar, voy a tomar venganza, pero eso no es de Dios. Fíjense que David tuvo la oportunidad de cobrarse venganza y no lo hizo porque sabía muy bien que eso era rebelión, que eso era rebeldía, que no era de Dios. Solamente Dios merece obediencia absoluta. Todos los demás reciben obediencia de manera limitada. ¿Sí? Los hombres somos limitados y tenemos la obediencia limitada. Cuando ese hombre se cree más que Dios o se cree algo superior, ahí Dios dice, ojo, tené cuidado. Entonces, si una autoridad delegada contradice a Dios, se debe someter a su persona, pero no a su mandamiento. Nuestro deber que hemos recibido de la palabra de Dios es la obediencia, es someternos ante las autoridades. Y acá vemos un cachorrito, un perrito con su amo. Y esto es tal cual, o sea, ¿nuestro amo quién es? Sí. El Señor. Nosotros somos sus perritos, por así decirlo, ¿no? ovejas. Sus ovejas. Eso, mamá. ¿Sí? Y Él nos ama. Y nosotros debemos responderle con fidelidad. ¿Y esto qué es? Un juramento. Está como obedeciendo, como sujetándose. ¿Sí? Yo prometo lealtad, parece. Exacto. Iba a poner la imagen de, De un jugador de fútbol. de un jugador de fútbol que no va al caso, ¿Qué pero voy a que tiene poner? en su cabeza tatuado el nombre Lealtad. La más Sí, que le voy a pero poner. después no, dije no, porque esto va a generar mucho conflicto. Pero a veces uno jura lealtad como ese hombre que está ahí en el medio, ¿sí? Y, y no, es No es, como que, ¿eh? y no es leal después.
y no es leal. Jura y no Exacto. lo O hace. sea, uno a veces puede decir yo soy tal cosa, pero no lo hace. Por eso es necesario leer la palabra, hacerla y ponerla por obra y después decir yo hago. Cerrando, acá lealtad dice, Daniel fue fiel a Dios. ¿Sí? Ahora, si uno se pone a leer el libro de Daniel, se va a encontrar que él era judío, estaba preso en el extranjero y que hubo 4 reyes diferentes que se sucedieron a lo largo de su historia y que él tuvo que ser leal, ¿sí? Sumiso a la ley, a la autoridad de los reyes, porque dice que él era una persona que, que no decía el rey está haciendo cualquier cosa, no, él se sometía, él se sujetaba a la autoridad, pero cuando esa autoridad se rebelaba contra Dios, él no obedecía, por más que esté sujeto. Entonces, tenemos que saber eso. Son principios que si nosotros caminamos bajo esos principios, como dijimos hoy, si obedecemos, ¿qué va a pasar? La bendición no va a perseguir. La bendición nos va a alcanzar, dice. Te va a alcanzar la bendición, hermano. Hermana, te va a alcanzar la bendición. Pero tenemos que estar sujetos Amén. y en obediencia. Amén. Segunda de Gloria a Dios. Corintios 10:5 dice, ya cerramos, ya nos vamos, trabajamos la persiana. Queremos comer. Queremos comer, ¿no? Sí. Ya estamos por acá la persiana, decís. Ya falta Como poco. los Segunda de coqueros. Corintios 10:5 que dice, vamos a leer en el nombre de Jesucristo, y dice así, derribando argumentos y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Amén. Amén. Y el que sigue dice, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Wow. O sea, Mm. fíjense, la obediencia no trae castigo. La desobediencia sí. Es para que consideremos y tengamos en cuenta. Primera de Pedro 1:22 y Romanos 16:19. Y ahora sí les prometo que esto es lo último. ¿Qué dice? ¿Vos cuál? Cumplas tu juramento, hermano. Amén. Romanos 16, 19. ¿Qué me pediste buscar? Romanos 16:19 y Primera de Pedro, me parece que lo tengo. A ver, Primera de Pedro. Romanos 16, 19 dice. 1:22 dice, Primera de Pedro 1:22 dice así. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Wow. Dice que tenemos que purificar nuestras almas por la obediencia a la verdad. Fíjense que obedecer la verdad trae purificación del alma, trae santidad, hermano. Si uno obedece lo que dice la palabra, es santo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo santificarse? Tengo que obedecer. No hay otra. ¿Qué dice el otro, hermano? 16, 19, en el nombre de Jesús dice, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Amén. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar, mis queridos hermanos. Señor amado, te damos gracias por esta clase de hoy. Hemos aprendido acerca de la autoridad espiritual y de estar sujetos bajo la autoridad. Hay un pasaje que habla acerca de eso, que dice que toda persona se someta a Dios y resista al diablo y él huirá de vosotros. Señor, nos queremos someter a ti, nos queremos sujetar bajo tu autoridad, Señor, para tener autoridad. Señor, estamos aprendiendo en esta escuela de discipulado, en esta escuela crecer, Señor, que tenemos que tener autoridad para enseñar con autoridad. Y para tener autoridad tenemos que respetar la autoridad, tenemos que leer tu palabra, tenemos que estar bajo tu señorío, tenemos que humillarnos delante de ti, no darle lugar en nuestro corazón a todo lo que tenga que ver
con el orgullo, con la vanagloria, con la exaltación propia, con la rebelión, con la rebeldía. Señor, ayúdanos. Ayúdanos, Señor, a obedecerte, ayúdanos a seguirte, a servirte, a amarte cada día más, Señor. Queremos estar lejos de la rebelión, lejos de desobedecer tu palabra, lejos de desobedecer tus mandamientos. Señor amado, en el nombre de Jesús, bendigo a todo aquel que escuche este audio. Bendigo, Señor, a todos los hermanos de esta clase. Señor, ayúdalos, dale fuerza, fortaleza para que sigan adelante, para que sigan obedientes, firmes, sin fluctuar, Señor, porque nosotros no somos de los que retroceden, sino de los que perseveran para salvación del alma, dice tu palabra. Señor, y así Gloria a somos. Dios. Señor, queremos perseverar, queremos seguir adelante, Señor. Queremos llegar a nuestro premio de la corona de gloria, Señor. Pero tú nos dices que tenemos que obedecer, tenemos que estar bajo tu autoridad, Señor. Y hoy nos sometemos, nos sujetamos y estamos bajo tu autoridad, Señor. Gloria a Te damos Dios. muchas gracias en el poderoso nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Señor, a Él sea la gloria por siempre y para siempre, Señor. Gracias en esta tarde, Señor, y te bendecimos una vez más. Señor, guarda a mis hermanos de regreso en sus hogares, Señor, pero te pido que en esta semana les sigas hablando acerca de la autoridad, acerca de estar sujetos, acerca de obedecer, Señor. Señor, es mi deseo que las bendiciones les alcancen. Es mi deseo, Señor, que sean alcanzados por las bendiciones. Señor, gracias por esta clase que nos trae, Señor, crecimiento, Jesucristo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Amén. Gloria a Amén. Dios. Dios los bendiga, hermanos. Como Cuando terminamos, comemos. ahí vamos a